Minecraft es más que un juego, es un lienzo de creatividad. Pero detrás de las texturas y los mundos que pues construimos, hay historias que, bueno, muchas veces desconocemos. Hoy te traigo una de esas historias, ligada al sorprendente Texture Pack Emulation Story y las complejidades de crear en un mundo tan diverso como el nuestro. El Emulation Story es mucho más que un paquete de texturas. Es el resultado de años de trabajo, siendo poco más de 5 años de creatividad y determinación, enfrentando no solamente los desafíos técnicos que el propio juego presenta, sino que también las barreras culturales y económicas globales. ¿Sabías que hasta hace unos años los creadores de China tenían limitaciones para ofrecer sus productos al mercado internacional? Fue a través de un canal específico, impulsado por NetEase, hace poco más de 2 años, que esto cambió, permitiendo así finalmente que el talento de muchas personas, de forma muy creativa, en este país, alcanzara al mundo. El mercado internacional puede parecer más abierto, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, en el caso del mercado de Minecraft, existen regulaciones que limitan muchas cosas, pero demasiadas. No es como lo que creemos generalmente de, bueno, tenemos un proyecto y queremos publicarlo, ya está. No. Y es tan meticuloso que de hecho en versiones a resoluciones, por ejemplo de 256 píxeles en adelante, pues bueno, se vean involucradas en ciertos conflictos. Aunque bueno, estas restricciones no aplican uniformemente a todos los desarrolladores o creadores de estas mismas, sino que pues bueno, solo a ciertos mercados o regiones. Según Mojang, de hecho esto pues lo hace con el objetivo de garantizar la compatibilidad con los dispositivos pues más antiguos. Y aunque sí, su lógica tiene cierta base, no es completamente precisa. La mayoría de dispositivos utilizados para jugar Minecraft son de gama media, baja o directamente baja, mientras que un porcentaje menor permanece, claro, a la gama alta, gama media o media alta. Por tanto, pues esto sí que obliga a los creadores o desarrolladores a crear versiones mucho más ligeras, sacrificando ya bien sea características como por ejemplo la del soporte de los RTX o los propios DLCs. Sin embargo, es importante destacar que Mojang ha integrado en su juego un sistema que identifica el hardware no compatible y de esta forma restringe el uso de texturas de alta resolución en dispositivos que, claro, no permiten dicha resolución. Y aunque esta funcionalidad es bastante útil, también limita a los creadores que obviamente deseen subir texturas con resoluciones de hasta 256 píxeles en adelante. Bueno, sí que es verdad que actualmente que alguien pueda ejecutar incluso hasta una de 128 en su textura base es complejo, porque la mayoría lastimosamente no tienen accesibilidad a dispositivos de gama media alta en adelante. Y bueno, curiosamente en el mercado global ya existen texturas, pues claro, superiores a las de 128 por 128. Y aunque se permitan en algunos casos, en mercados de países más lejanos se imponen trabas que dificultan de hecho su implementación. Y estas restricciones pueden llegar a incluso desmotivar a los propios desarrolladores o creadores de las mismas, quienes incluso, y ya se han visto casos, podrían llegar a abandonar proyectos realmente innovadores, debido a estos obstáculos, pues, ¿por qué no decirlo?, innecesarios. Y esto es una de tantas trabas, pues además del modelo de comisiones y distribuciones que realmente llegan a ser bastante desiguales, en donde los mercados o algunos de estos, con más del 50% de las ganancias, van a las plataformas directamente intermediarias. Y es que, para los que no lo sepan, muchas de las texturas publicadas en el mercado de Minecraft no son, en su gran mayoría, por sus propios creadores. No lo son. Dejando así a los desarrolladores con una fracción muy minuciosa o muy pequeña de lo que pues estos proyectos que han creado generen. Y bueno, pues a pesar de esto, muchos creadores encuentran formas, claro, de ofrecer versiones pues incluso hasta más completas y asequibles para quienes realmente aprecian su trabajo, ya bien sea por plataformas las tan conocidas Patreon o demás. Y es que bueno, este panorama realmente nos invita a reflexionar.
A veces, en países de América Latina o regiones similares, nos sentimos limitados por nuestras economías o sistemas sociales. Esto está claro. Pero es que si lo llegamos a comparar con realidades de países donde los controles gubernamentales es totalmente absoluto, notamos que tenemos algo invaluable: libertad. Sí, aunque no lo notemos, tenemos mucha más libertad que muchos otros países. Y es que en algunos lugares los sistemas económicos son tan estrictos que cualquier crítica, incluso al propio gobierno, puede llevar a misteriosas desapariciones o consecuencias fatales, que por muy película que suene, estoy seguro que sabes que es verdad. Y que a pesar de los medios de comunicación tan amarillistas oculten esta información, es una realidad en la que vivimos. Y en contraste, nuestras sociedades, aunque imperfectas, permiten una mayor expresión e incluso flexibilidad, ya bien sea para crear, criticar y explorar. Pero bueno, ahora sí, este paquete ofrece múltiples opciones de resolución para adaptarse, por supuesto, a lo que tú busques. Y también dependiendo del dispositivo que tengas y la resolución que este te permita. Por ejemplo, en el mercado puedes apoyar comprando su versión de 64 x 64 y 128 x 128 píxeles, ideales para un rendimiento fluido en la mayoría de dispositivos, y en donde estas versiones son más o menos perfectas si buscas mejorar un poco la calidad visual sin sacrificar, como muchos dicen, FPS. Y aunque por supuesto de fondo no vas ni de cerca a explorar los RTX o los DLCs que estos incluyen y muestro a lo largo de este vídeo, sí que es verdad que por lo menos podrás apoyar, para aquellos que no se quieran complicar la vida, al creador por medio de esta misma. Ahora bien, la versión que han estado viendo de fondo ha sido una mezcla entre texturas en su mayoría de 256 píxeles y 512 píxeles. Claro, los DLCs en su mayoría cuentan con texturas de 512, la cual de hecho dejé, pero la mayoría de texturizados son de 256 x 256. Todo esto que obviamente me lo ha dejado su creador. Por supuesto, con sus previos permisos y apoyo significativamente en relación al proyecto, ya que realmente es un muy buen proyecto. No lo digo yo, el proyecto de por sí habla por sí mismo. Y a pesar de que lo he dejado en pausa varios meses y actualmente no pueda mostrar en su totalidad lo que este proyecto conlleva y tiene, te puedo decir que realmente es un proyecto excepcional. Vamos, es una textura súper realista que ofrece un montón de cosas y mejoras, y es tan avanzada que es mucho mejor que lo que yo he visto de verdad en general. No hay textura más completa que esta, con tantas resoluciones y que además contenga contenido personalizado dependiendo de lo que tú quieras buscar. Si es que, amigo, este paquete no solamente mejora las texturas básicas, sino es que también redefine elementos clave del juego: vidrios, iluminación mejorada, redstone redefinida, detalles decorativos adicionales y un montón más de cosas. Además de ofrecer, por supuesto, los diseños únicos para la interfaz de usuario en los modos Pocket y Clásico, como bien lo describe el propio juego, por lo menos en español y en inglés, permitiendo así una personalización completa según lo que tú prefieras. Si es que hasta la GUI la puedes cambiar. De verdad, si eso no es un gran trabajo detrás, no sé qué realmente lo sea. Recuerda que Emulation Story es más que una mejora visual. Es un puente que conecta la creatividad, dedicación y comunidad. Independientemente de la resolución que tú elijas, este paquete realmente transformará tu forma de ver Minecraft. Así que, en últimas, y para quienes deseen explorar esta textura en todo su esplendor, pues si decides de hecho adquirir esta textura, por ejemplo, a través del mercado de Minecraft, considera en este caso escribir al propio creador y pedirle la versión actualizada y completa, luego de que previamente, claro, la hayas comprado a través del mercado de Minecraft y adjuntado, preferiblemente, un vídeo muy corto y muy concreto y legible de que en efecto tu usuario de Minecraft haya efectuado la compra del proyecto en cuestión. Y sí,
Sé que puede sonar algo engorroso, pero oye, ¿qué tan complejo es enviar un correo adjuntando un vídeo de 30 segundos como máximo en el que en efecto verifique la compra de su proyecto? Después de todo, creo que es hora de decir que lo vale, ya que la versión publicada en el mercado puede estar en cierta forma desactualizada y limitada, como la gran mayoría de texturas, aunque no lo notemos. Y así, por supuesto, el creador podría llegar a ofrecerte versiones adaptadas según tu interés y la capacidad de tu equipo. Debes tener en cuenta que en el mercado se encuentra la disponibilidad de 128 x 128 y 64 x 64 píxeles. Y aunque en el vídeo muestro la de 256, debes tener en cuenta que las texturas de mayor resolución requieren un equipo mucho más potente para evitar problemas de rendimiento. De hecho, Minecraft mismo limita el uso de texturas en resoluciones altas para mantener un rendimiento aceptable. Así pues, para una experiencia balanceada, recomiendo de hecho utilizar la propia versión de 128 x 128 si tienes un muy buen dispositivo, incluyendo por supuesto los RTX o PVR o Ray Tracing, como le quieras llamar, el cual brinda una calidad impresionante sin comprometer el rendimiento, como por ejemplo ha sido en mi caso, ya que aunque yo tenga un buen ordenador, al menos por el momento, ya se está quedando corto. Recuerda, siempre que puedas, apoya directamente a los creadores. Evita compartir su trabajo ilegalmente y no cobres por algo que ni siquiera es tuyo. Valora el esfuerzo y el tiempo que dedican a crear contenido, por supuesto, para nuestra diversión. Si te gustó el vídeo, recuerda dejarte un buen like, suscribirte si aún no lo estás, activa por supuesto la campanita para no perderte de ninguna novedad futura y por mi parte, nos vemos hasta un próximo vídeo.